En junio de 1967, en tan solo 6 días, el mapa y el futuro del Medio Oriente cambiaron de una forma radical. Hoy vamos a analizar la Guerra de los 6 días, un conflicto cortísimo pero con unas ondas expansivas que, créanme, se sienten hasta el día de hoy. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Cómo es posible que una guerra que duró menos de una semana pueda tener consecuencias pero tan profundas que todavía hoy, más de medio siglo después, siguen definiendo la región? Claro, una guerra de esta magnitud no aparece de la nada. Para entender de verdad cómo se encendió la mecha, tenemos que retroceder un poco y ver el ambiente, el tenso panorama de los años previos a 1967. Pensemos en el escenario. Ya habían pasado 2 guerras importantes en menos de 20 años. Las fronteras no eran acuerdos de paz sólidos, para nada. Eran simplemente líneas de alto el fuego. O sea, la región era literalmente un polvorín, con tensiones que estaban siempre a punto de estallar. Y la retórica, la retórica se volvió cada vez más incendiaria. A finales de mayo, el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, lo dijo así de claro, como vemos aquí. Nuestro objetivo básico será la destrucción de Israel. El pueblo árabe quiere luchar. Y ojo, que estas no eran solo palabras al viento, eran una declaración de intenciones que hizo eco en todo el mundo árabe. Y aquí vemos el contraste que es increíble, 2 realidades totalmente opuestas. Mientras en algunas capitales árabes había una euforia total, celebrando una victoria que ya daban por hecha, en Israel se vivía un miedo casi existencial. La gente empezó a acumular comida y hasta se prepararon miles de tumbas en parques y cementerios, porque de verdad temían lo peor. Ya en mayo de 1967, Egipto da 3 pasos clave que hicieron que la guerra pareciera inevitable. Primero, una movilización masiva de tropas al Sinaí. Segundo, exige y consigue que las fuerzas de paz de la ONU se retiren. Y el golpe final, el que colmó el vaso, el bloqueo de los estrechos de Tirán. Para Israel, esto fue sin duda alguna un acto de guerra. Así que, con la soga al cuello, sintiendo que su existencia misma estaba en peligro, Israel tomó una decisión drástica. No iban a esperar a recibir el primer golpe, lo iban a dar ellos. Y así fue. La mañana del 5 de junio, a las 7:45, los cielos de la región se rompieron. Israel lanzó la Operación Foco, un ataque aéreo preventivo, masivo, diseñado para neutralizar a su amenaza más grande, la poderosa Fuerza Aérea Egipcia. Y la efectividad de este ataque fue simplemente devastadora. En cuestión de horas, casi el 90% de la Fuerza Aérea Egipcia quedó aniquilada en sus propias pistas. Sus aviones ni siquiera pudieron despegar. En muchos sentidos, la guerra quedó prácticamente decidida en esas primeras 3 horas. Ya con el cielo bajo su control, las fuerzas terrestres de Israel avanzaron a una velocidad increíble. El conflicto se expandió rapidísimo a 3 frentes distintos, contra Egipto en el sur, Jordania en el centro y Siria en el norte. Quizás uno de los momentos más simbólicos y cargados de emoción de toda la guerra llegó al tercer día. Fue la captura de la ciudad vieja de Jerusalén, un evento con un peso histórico y religioso enorme. Y después de solo 6 días de combates intensos, el 10 de junio se acordó un alto al fuego. Lo que reveló fue un Medio Oriente que, geográfica y políticamente, era irreconocible. Para que nos demos una idea de la magnitud del cambio, veamos los números. Antes de la guerra, Israel tenía un tamaño de unos 20.000 kilómetros cuadrados. Y 6 días después, el territorio bajo su control se había más que quintuplicado, superando los 100.000 kilómetros cuadrados. Es una transformación territorial impresionante en menos de una semana. ¿Y de dónde salió todo este nuevo territorio? Pues de la captura de zonas estratégicas clave de sus 3 vecinos, el Sinaí y Gaza, que eran de Egipto, Cisjordania y Jerusalén Este, de Jordania, y los importantes altos del Golán, de Siria. Con esta victoria, el equilibrio de poder en la región se alteró por completo. Israel se consolidó como la potencia militar dominante y además ganó algo importantísimo: profundidad estratégica, o sea, un colchón territorial que lo hacía mucho menos vulnerable a ataques por sorpresa. Pero, y esto es clave, las consecuencias más duraderas de la guerra no se dieron en el campo de batalla. Fueron diplomáticas, políticas y hasta culturales. Inmediatamente después de la guerra, se creó un punto muerto diplomático que esta imagen resume a la perfección. Por un lado, la Liga Árabe con su famosa resolución de los 3 noes: no a la paz, no al reconocimiento y no a las negociaciones. Y por el otro, la ONU, que propuso la fórmula de tierra por paz, una idea que se convertiría en la base de casi toda la diplomacia en la región de ahí en adelante. Para el mundo árabe, la derrota fue un golpe durísimo, humillante.
Le dio un golpe mortal al panarabismo, a esa idea de una gran nación árabe unida y laica que lideraba Nasser. Su figura quedó muy desacreditada y esto dejó un vacío ideológico enorme. Y de ese vacío surgió algo nuevo y fundamental. Las organizaciones palestinas, al ver lo que pasó, perdieron la fe en que los países árabes iban a liberar su tierra. Así que decidieron tomar las riendas de su propio destino. Y de ahí nació un movimiento nacionalista autónomo, que muy pronto captaría la atención de todo el mundo. Y para Israel, la victoria trajo un dilema nuevo y súper complejo. Quedó perfectamente capturado en este comentario del primer ministro Levi Eshkol, refiriéndose a tener que controlar ahora una población palestina enorme y en gran parte hostil. Y así llegamos al legado más profundo de esos 6 días. Porque los combates terminaron rápido, sí, pero el problema central que crearon, qué hacer con los territorios ocupados y con la gente que vive en ellos, se convirtió en el nudo principal del conflicto. Y nos deja con una pregunta que, más de 50 años después, sigue ahí, sin respuesta. ¿Es posible alcanzar una paz duradera?